qué gusto estar nuevamente con ustedes. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. Mi nombre es Enrique Rodal. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavar frecuentemente las manos, por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día. Usar el cubrebocas adecuadamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Y mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. La salud es lo primero. Y para dirigir nuestra sesión, tengo el gusto de presentarles a la maestra Iraíz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Soy la profesora Iraíz Janet Gómez Castillo y me siento muy contenta de compartir esta sesión de lengua materna con ustedes. En esta sesión hablaremos sobre la identidad de nuestro país. Con esto nos referimos a intercambiar opiniones sobre la diversidad lingüística. Esto para trabajar el aprendizaje esperado, investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. ¿Eso quiere decir que en nuestro maravilloso país se hablan más lenguas aparte del español? ¿O a qué se refiere con diversidad lingüística? Digo, me muero por curiosidad por saber más al respecto. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Maestra, disculpe que la interrumpa, por supuesto. Es que nos acaba de llegar esta carta de un alumno que tiene una consulta. ¡Qué gusto que se comuniquen con nosotros! A ver, ¿qué dice la carta? Bueno, dice Coatzacoalcos, Veracruz, a 18 de mayo de 2021. Queridos conductor y profesora de español, soy Manuel Gómez, estudiante de nivel secundaria. Les escribo porque quiero compartir con ustedes que en la escuela a la que voy, algunos de mis compañeros presentaron un video para hablar sobre la diversidad lingüística y cultural, pero escuché algunas opiniones que me confundieron. Les agradecería mucho que vean el video y me ayuden a entender las opiniones de mis compañeros. Saludos cordiales. Atentamente, Manuel Gómez. ¿Qué te parece si juntos ayudamos a Manuel a entender las opiniones de sus compañeros? Pero primero, vamos a ver el video para saber de qué se trata. Hoy es Día de Muertos. Este es el espacio que nos asignaron para poner la ofrenda. Dice la maestra de español que cuando vengan nuestros papás a ver la ofrenda les tenemos que explicar la influencia de la diversidad lingüística y cultural de la ofrenda de Día de Muertos. Primero hay que definir qué es la diversidad lingüística y cultural. Yo he visto que hay platillos que se ponen en la ofrenda que tienen nombres de origen prehispánico. Por ejemplo, la flor de cempasúchil. Flor de cempasúchil significa en náhuatl 20 flor, efeméride de la muerte. ¿Y tú cómo sabes qué significa? Mi abuelito habla náhuatl. ¿Tu abuelito habla un dialecto? Él me dijo que el náhuatl no es un dialecto, sino una lengua. ¿Cuál es la diferencia entre dialecto y lengua? No sé, la próxima vez que lo vea le pregunto. Entonces, ¿es bilingüe? Sí, habla muy bien en español y en náhuatl. Entonces, ¿todas las comunidades que hablan español o náhuatl lo hablan igual? Mi abuelita dice que hay variantes de una comunidad a otra. Yo opino que todas deberían hablar español, porque esos dialectos ya ni se usan. No, yo pienso que es importante respetar y preservar la diversidad lingüística de nuestro país. Tienes razón, es parte de nuestra identidad. Mi abuelita dice que todos tenemos una lengua materna y que somos plurilingües. Por eso hemos adoptado palabras de otros países y forman parte de nuestra forma de hablar. Tienes razón, es muy importante preservar y respetar la diversidad lingüística. Bueno, ya estuvo bien de tanta plática. Vamos a la biblioteca a investigar más sobre el tema y después ponemos la ofrenda. Qué interesantes son todas las opiniones que escuchamos en el video. Con razón, Manuel está muy confundido porque
son muy distintos los puntos de vista de sus compañeros. ¿Qué le parece si los vamos analizando? Me parece muy bien. La primera opinión en el video dice que hay muchas palabras en el español que hablamos que tienen su origen en otras lenguas de nuestro país. Y eso es verdad. En México, el español se ha enriquecido de palabras que provienen de las lenguas indígenas en nuestro país. Estos términos que utilizamos cotidianamente suelen provenir del maya, quechua o del náhuatl, por mencionar algunos ejemplos. Estos últimos denominados también como nahuatlismos, lengua dominante en el vasto imperio azteca y que por lo mismo se extendió por múltiples rincones del país en ese entonces. Recuerdo que palabras como Acapulco, achichincle, aguacate, apapachar, cacahuate, canica, chapopote, chicle, chile y chipote, son algunos ejemplos de palabras provenientes de otras lenguas. Los ejemplos que mencionaste son correctos y cada palabra tiene un significado muy interesante. Por ejemplo, ¿sabían que se cree que el origen del nombre del juego canicas proviene del juego prehispánico cuando el niño que verificaba cuál había sido la canica que había quedado más cerca del agujero decía la frase "ca, nican, nican", que en español significa "aquí estoy"? ¡Qué interesante! Ya quiero saber más. ¿Ustedes en casa quieren saber más? Les comparto otras palabras cuyo origen están en las lenguas indígenas y que son utilizadas en el día a día por millones de mexicanos, algunas de las cuales han sido adoptadas por otros países de habla hispana o incluso universalmente, por ejemplo, chocolate. ¿Me ayudas a leer la lista de palabras con su significado, por favor? Sí, profesora. Muy bien. Antes de leer la lista, los reto a que hagan fichas en su cuaderno con las palabras que les vamos a enseñar. Para lograrlo, tomen una regla, un color y dividan en 4 partes iguales 2 hojas de su cuaderno. Escriban con mayúsculas y con colores llamativos las palabras de origen indígena y debajo anoten el significado de cada una. Para que se vea más bonito, hagan un dibujo grande y llamativo que corresponda al significado de la palabra, como se muestra en el ejemplo que a continuación les aparecerá en pantalla. Eso suena fabuloso. ¿Listas y listos? Muy bien, comencemos. Escuincle proviene del náhuatl itzcuintli, perro sin pelo. Hoy en día es usada para nombrar despectivamente a un niño, generalmente en tono de regaño. ¿Han escuchado que alguien es mitotero o que se armó el mitote? Pues esta palabra hace referencia a una fiesta, pero también a un tumulto curioso o problema. Viene de las palabras náhuatl mitotiki, danzante, y de itotia, bailar. El nombre de este divertido juguete papalote proviene del náhuatl papalotl, que significa mariposa. En las cocinas mexicanas no puede faltar este objeto, el comal. Se usa para cocción o freír alimentos y el nombre viene del náhuatl comali. El término popote proviene del náhuatl popotili, paja. Tianguis, del náhuatl tianquis, tli, mercado. Cuate, del náhuatl coatl, que significa mellizo. Zacate, de zacatl, pasto, hierba, forraje, entre otros. Acabamos de aprender el significado de algunas palabras que integramos a nuestra habla cotidiana y que provienen de otra lengua. El náhuatl, en sus numerosas variantes, es hoy hablado por más de 1,5 millones de mexicanos. Se trata de una lengua que ha mantenido particular vigencia a lo largo de más de 5 siglos posteriores a la conquista. Oiga, maestra, estoy confundido porque en el video también se menciona que son lenguas, no dialectos.
¿Usted nos puede decir la diferencia entre lengua y dialecto? Muchas personas llaman dialectos a las lenguas indígenas, pero esto es un grave error. Te voy a explicar por qué. Una lengua o idioma es un sistema con el cual dos o más personas pueden comunicarse de manera oral o escrita. Para ello, ambas partes deben de entenderse. La lengua también puede identificar a las personas como miembros de una comunidad. En ese sentido, tanto el español como el náhuatl o maya son idiomas o lenguas. Por otro lado, un dialecto se define como los modos particulares o regionales en que se usan las lenguas, es decir, las variantes de cada idioma. Por ejemplo, el español de Colombia o el español que se habla en España. Así, por ejemplo, mientras que en el norte de México se les dice plebes a los niños, en otras regiones hispanohablantes se les llama escuincles, nenes, chamacos, chilpayates, críos, chavales, pibes, buquis, etc. Muchas gracias, maestra. Ahora ya sabemos la diferencia entre lengua y dialecto. Oiga, pero tengo otra duda. Y es que me llamó la atención que una de las alumnas dijo que su abuelita es bilingüe. ¿Nos puede decir qué es ser bilingüe? Por supuesto. Ser bilingüe o bilingüismo es la capacidad de una persona para usar indistintamente dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con eficacia. Hablar, leer, escribir y escuchar. Entonces, las personas que hablan dos o más lenguas son más inteligentes que los demás. Antes de resolver tu duda, déjate cuento una anécdota. Fíjate que el otro día, el primo de un amigo me dijo que como pasatiempo empezó a estudiar una segunda lengua y que gracias a eso se logró retrasar un poco el Alzheimer que le detectaron con anterioridad. ¿En serio? Entonces voy a estudiar una segunda lengua porque cuando mi mamá me manda a hacer la tarea, se me olvida y yo le digo que no es que no quiera hacer la tarea, que tal vez tengo Alzheimer. Digo, obviamente no me cree. Eres muy joven para tener Alzheimer. Eso déjalo para los que nacieron en 1900 Carranza como yo. Según diversos estudios, se considera que las personas bilingües sí adquieren mayor agilidad mental al moverse entre dos idiomas. Y al parecer, esta habilidad retrasa la aparición de enfermedades degenerativas como el Alzheimer hasta 5 años. No obstante, los científicos postulan que las personas bilingües tienen una menor riqueza de vocabulario en comparación con personas monolingües, ya que el cerebro usa la misma región cerebral para su procesamiento. Además, el dominar más de una lengua puede llevar ocasionalmente a la confusión o mezcla entre ellas. Bueno, sin más rodeos y respondiendo a tu pregunta, una persona bilingüe se puede considerar más inteligente, pero en referencia a la inteligencia lingüística. En ese sentido, las personas que hablan una lengua indígena como lengua materna y el español como segunda lengua son poseedoras de una gran riqueza lingüística y cultural. Bajo ningún argumento se puede considerar que pueden dejar su lengua materna para favorecer el uso del español. Maestra, le comento que otra de las opiniones que vimos en el video ya la había escuchado antes. Un día, mi primo me dijo que el español se habla diferente en México y en los países de habla hispana. Entonces, ¿existen dos lenguas iguales? Hay estudios que revelan cómo cada lengua organiza el contenido de una forma distinta. Que todas las lenguas sean equivalentes en sus respectivas comunidades no quiere decir que no existan diferencias entre ellas. Por ejemplo, en el grado de complejidad.
Es muy impresionante descubrir cómo de una comunidad a otra o de un país a otro se les llama diferente a las cosas que comúnmente tenemos a nuestro alrededor. ¿Usted nos puede dar un ejemplo de algún alimento que se llame diferente en los países de habla hispana? Por ejemplo, a los frijoles. En los países de habla hispana los nombran diferente. En Argentina les dicen porotos. En España les dicen judías. En Venezuela les llaman caraotas. Y en Perú les dicen frijoles. Es increíble cómo cambia de un lugar a otro las formas de nombrar a cada cosa. Maestra, le cuento algo que vi el otro día. Iba caminando muy tranquilo por la calle y escuché a unos muchachos que se estaban burlando de una señora que hablaba en una lengua indígena. Lo que esos muchachos no saben es que las lenguas indígenas no son simples ni inferiores y que por ningún motivo debemos discriminar a quienes gozan de poder hablarlas. Por eso mismo, yo apoyo a las dos alumnas que salen en el video. No estoy de acuerdo con lo que dijo su compañero respecto a que todos deberíamos hablar español. ¿Usted cree que haya lenguas mejores que otras? Todas las lenguas son fruto de una cultura y de la necesidad básica de comunicación entre los seres humanos. Lengua, cultura y pueblo se relacionan entre sí, porque no puede existir uno sin los otros. No hay lenguas superiores a otras, pues todas poseen la misma importancia. Todas las lenguas tienen su propia estructura gramatical y al igual que cualquier lengua del mundo, cuentan con los recursos lingüísticos para designar la realidad del mundo. La próxima vez que salga a la calle, pondré mucha atención a la forma de hablar de las personas. Eso sí, con mucho respeto. Nada de andar de chismosito ni nada de eso. Bueno, cambiando de tema, maestra, porque en el video dijeron que todos tenemos una lengua materna. ¿Qué es? Todos tenemos lengua materna. Es parte fundamental de la construcción de nuestra identidad. Les explico. La lengua materna es la lengua que nos enseñan nuestros padres, la que desde pequeños escuchamos en nuestro entorno familiar. Esta define nuestra identidad y procedencia geográfica y es también un gran motivo de orgullo. Es una maravilla saber que todos tenemos lengua materna y por lo tanto hay que respetar la lengua materna de los demás. Maestra, ¿usted nos puede decir cómo identificamos nuestra lengua materna? Precisamente es lo que estaba a punto de explicar, pero me ganaste. La lengua materna es la que uno piensa, la que conoce mejor y en la que se comunica con mayor espontaneidad y fluidez, con menor esfuerzo, y por todo ello, la lengua que uno prefiere emplear tanto en situaciones de máxima complejidad intelectual como en aquellas otras de máxima intimidad. La lengua que uno siente como propia, como parte de su identidad individual y de su propia comunidad, es a la que llamaremos nuestra lengua materna. ¡Wow! ¡Qué interesante! En el video una de las alumnas dice que su abuelito hace referencia a que somos plurilingües. Eso sí ya me confunde mucho. ¿Nos podría ayudar a explicarnos qué es eso? Lo que yo percibí en el video es que el abuelito presupone que conforme una persona va aprendiendo nuevas lenguas y culturas, esa experiencia de aprendizaje le va enriqueciendo de tal manera que sus conocimientos lingüísticos y culturales puede relacionarlos entre sí para agilizar y facilitar su aprendizaje. El plurilingüismo es el hecho de hablar varias lenguas. Entonces mi primo es plurilingüe. Él habla una lengua indígena de nuestro país, aprendió a hablar español, aprendió italiano y además habla inglés. Aplica lo que sabe a la hora de leer, desde un menú que viene en varias lenguas hasta cuestiones más especializadas. Además, puede diferenciar una lengua de otra. Acabas de dar un claro ejemplo de lo que es una persona plurilingüe. Ya entendí. Se trata de reconocer que en nuestro país conviven muchas lenguas. Así es. Y no solo las lenguas,
también la cultura de esas lenguas. Entonces, la profesora de español que mencionaron en el video hizo bien al relacionar la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios con la ofrenda del Día de Muertos. Lo supo relacionar muy bien, porque dicha ceremonia dedicada a los muertos no solo incluye la mezcla de tradiciones, sino también la diversidad de expresiones sustentadas en la pluralidad étnica, cultural y lingüística de México. Asimismo, las lenguas indígenas originarias son una fuente inagotable de una diversidad de manifestaciones culturales. Me parece muy importante reconocer que la diversidad lingüística es sumamente relevante, ya que gracias a ella se construye la identidad de una nación. Así es. Todos los pueblos del mundo han desarrollado distintas formas para comunicarse, transmitir sus conocimientos y su historia. Han desarrollado lenguas que son diferentes según los sonidos, la forma en que organizan y usan las palabras y los distintos significados que éstas puedan tener. A la existencia de distintas lenguas se le denomina diversidad lingüística. Maestra, así como se extinguieron los dinosaurios, si se extinguen los hablantes de una lengua, ¿esta corre el riesgo de desaparecer? Muy buena pregunta. Una lengua desaparece cuando se extinguen sus hablantes o cuando estos dejan de utilizarla para expresarse y recurren a otra lengua que con frecuencia está más extendida y es hablada por un grupo preponderante. Es triste que muchas lenguas están desapareciendo, no solo en México, sino en diferentes partes del planeta. Eso significa que muchas visiones del mundo, valores y tradiciones están desapareciendo también. ¿Ustedes qué harían para preservar las lenguas que se hablan en México? ¿Cómo podrían orientar a las personas que tienen una opinión desinformada? Los reto a que analicen los siguientes casos y a que escriban las respuestas que ustedes consideran son las correctas en su cuaderno. Caso 1. Pablo proviene de una familia hablante de náhuatl. Sus papás le prohibieron hablar en su lengua materna porque son de la opinión de que esa lengua no les dio oportunidades y no quieren que su hijo sufra como ellos. Actualmente Pablo tiene dificultades cada que llega a su pueblo porque no puede comunicarse con su mamá y con su abuelo. Reto, ¿qué le dirías a los papás de Pablo? Yo les diría a sus papás que dejen a Pablo, que hable náhuatl para que en un futuro él, a través de esa lengua, preserve la historia, las costumbres y tradiciones de su comunidad, así como la memoria, los modos únicos de pensamiento, significado y expresión. Caso 2. Miguel fue el invitado de honor para dar un discurso en la ceremonia cívica por el natalicio de Benito Juárez, en la Ciudad de México. Para efectos del evento, cambiaron 3 veces de intérprete porque Miguel no se entendía bien con ellos. El organizador del evento pasó por alto que el náhuatl tiene 32 variantes. No es que exista un solo náhuatl. Y requerían a alguien que hablara la variante de la Sierra Negra. Al final Miguel medio se entendió con un intérprete que venía de Puebla, pero no del todo. Reto, ¿qué hubieras hecho si fueras el organizador del evento? Yo hubiera investigado qué variante del náhuatl habla Miguel y hubiera buscado a un intérprete especializado en esa variante para que transmitiera tal cual el discurso de Miguel. ¿Usted qué hubiera hecho? Caso 3. Xochitl utiliza una lengua originaria. Sus compañeros de la escuela piensan que esa lengua es inferior debido a que tiene poco uso o que los contextos de acción donde se emplea no son tan amplios como el español. Reto, ¿qué harías para orientar a los compañeros de Xochitl?
yo les diría que nuestras lenguas maternas nos representan, nos dan sentido de pertenencia y contribuyen a la riqueza cultural de nuestra nación. ¿Ustedes cómo los orientarían? Hoy aprendimos que México es muy rico en diversidad lingüística y cultural. Eso nos debe de hacer sentir orgullosos, ya que forma parte de la identidad de nuestro país. Como se dieron cuenta, existen varias opiniones sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios. Antes de despedirnos, es importante que recuerden el aprendizaje esperado. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México. Así como el propósito que es intercambiar opiniones sobre la diversidad lingüística. Les recomiendo consultar el sitio oficial del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INALI, inali.gov.mx, para conocer más al respecto, así como su libro de texto. Hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender. Así que nos vemos pronto. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 1, en la que hemos compartido y aprendido sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios. También le agradezco a Enrique por habernos acompañado. Yo soy Iraís Gómez. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.